Imagina una guerra tan absurda que termina antes de que puedas pestañear. No es ficción, es historia real. Una batalla tan breve y ridícula que parece una broma del destino. Hoy te invito a descubrir el enfrentamiento más fugaz y surrealista jamás librado. Corre el año 1896. El Imperio Británico, gigante y arrogante, apunta todos sus cañones contra el pequeño sultanato de Zanzíbar. El resultado: una avalancha de pólvora, humo y rendición express. Visualiza mapas coloniales, barcos avanzando y un palacio de coral y madera que no tiene ni media hora de esperanza. Todo se decide antes de que el reloj marque la hora. En menos de una hora, el palacio se desmorona, la bandera blanca ondea y la historia suma un récord tan absurdo que ni el propio Guinness lo creería. Así que prepárate. Vas a presenciar cómo una guerra puede durar menos que calentar la cena en el microondas. Esto es Historia Express, con ironía, pólvora y un final tan rápido que ni te dará tiempo a acomodarte. Zanzíbar no era una isla cualquiera, era la puerta de entrada a África Oriental y un centro comercial clave, especialmente para especias y, tristemente, esclavos. El Imperio Británico, en plena expansión, la convirtió en protectorado. El sultán mandaba de cara al público, pero Londres movía los hilos. Si eras pro-británico, vivías como un rey. Si no, tenías problemas. El sultán Hamad bin Tuwaini era el títere perfecto, hasta que murió de repente. El tablero estaba listo, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Solo faltaba que alguien moviera ficha para que todo saltara por los aires. Y vaya si la movieron. El 25 de agosto de 1896, el sultán Hamad murió de forma sospechosa. Muchos decían que su primo Khalid bin Bargash lo envenenó. Khalid se autoproclamó sultán sin pedir permiso a los británicos, saltándose la regla de oro del protectorado. Los británicos, indignados, vieron esto como un desafío directo. Khalid no pensaba ceder ni negociar, era su trono y punto. La ciudad apoyaba a Khalid, pero los británicos tenían cañones listos. La pregunta ya no era si habría conflicto, sino cuándo. Y la respuesta fue: en cuestión de horas. El choque era inevitable, y la cuenta atrás había comenzado. La diplomacia británica fue directa ultimátum a Khalid, con hora límite a las 9 de la mañana. O te largas del palacio, o lo convertimos en escombros. Khalid respondió con chulería. No se iba a mover. Los británicos no estaban de farol. Si no cumplían su amenaza, perderían toda autoridad. Así que movieron sus barcos de guerra y apuntaron los cañones al palacio. Khalid intentó organizar una defensa improvisada, pero era una causa perdida. A las 8 de la mañana, aún intentó negociar, pero la respuesta fue tajante. O aceptas el ultimátum, o habrá fuego. El reloj avanzaba hacia las 9. La tensión era máxima. Los británicos estaban listos para disparar. Khalid, terco, no cedió. La guerra más corta de la historia estaba a punto de empezar. Khalid tenía unos 2.800 hombres, la mayoría civiles y esclavos armados a la carrera. Su fortaleza era un palacio de madera y coral, vulnerable a cualquier cañonazo. Tenía un par de cañones viejos y una sola ametralladora moderna. Su armada, un yate de lujo con cañones ligeros, poco más que un chiste frente a la Royal Navy. Los británicos, en cambio, desplegaron 5 buques de guerra y casi 1.000 soldados, listos para arrasar. La diferencia de fuerzas era abismal. Mientras los británicos apuntaban sus cañones, los hombres de Khalid se preparaban para lo inevitable. Khalid miraba el mar, sabiendo que no había marcha atrás. El espectáculo estaba a punto de empezar, solo faltaba la orden. El ultimátum pendía en el aire. El mundo contuvo la respiración, o al menos el pequeño rincón que se preocupaba por el destino de Zanzíbar. Las tensiones habían estado aumentando durante días, y ahora había llegado el momento decisivo. 2 minutos después de la hora señalada, exactamente a las 9:02 de la mañana, la Marina Real Británica desató su furia. El rugido de los cañones rompió la calma matutina, señalando el comienzo de lo que se convertiría en la guerra más corta de la historia registrada. El bombardeo naval comenzó con una fuerza devastadora. El palacio del sultán, antes un símbolo de poder y autoridad, se transformó instantáneamente en un objetivo. Fue destrozado por un bombardeo implacable de proyectiles explosivos e incendiarios. La piedra se desmoronó, las paredes se derrumbaron y las llamas envolvieron la estructura que una vez fue grandiosa. El aire se llenó de humo y el olor acre de la pólvora.
Los defensores de Zanzíbar, aunque irremediablemente superados en número, respondieron valientemente al fuego. Se mantuvieron firmes, con los rifles en alto, intentando repeler el ataque. Pero fue un gesto inútil. Sus balas eran como guijarros contra una fortaleza. Los rifles de Zanzíbar no eran rival para la artillería pesada de los buques de guerra británicos. La lluvia de balas simplemente rebotó inofensivamente en los cascos blindados de los buques británicos, sin hacer absolutamente nada para frenar el asalto. El palacio era ahora un infierno. Los hombres gritaban y caían en medio del caos, víctimas del implacable bombardeo. La escena era de devastación y carnicería absolutas. Al darse cuenta de lo inútil de la situación, el sultán Khalid tomó una decisión desesperada. Abandonó su palacio en llamas y huyó por una puerta trasera, buscando refugio en el consulado alemán cercano. Los alemanes, siempre ansiosos por complicarle las cosas a los británicos, le concedieron asilo. Lo hicieron pasar, ofreciéndole un santuario temporal de la tormenta que se desataba afuera. Mientras Khalid buscaba seguridad, se asestó un golpe final y simbólico. La bandera del sultán, el emblema de la soberanía de Zanzíbar, fue arrancada de su mástil por un impacto directo de un cañón británico. Cayó al suelo, un potente símbolo de la derrota rápida y decisiva. El yate real de Khalid, una pequeña embarcación armada con algunos cañones, intentó un valiente pero finalmente inútil acto de resistencia. Se atrevió a desafiar el poder de la Marina Real, pero fue rápidamente superado y hundido en cuestión de minutos. A las 9:40 de la mañana, solo 38 minutos después de que se disparara el primer tiro, la batalla había terminado efectivamente. Se dio la orden de cesar el fuego. Los cañones callaron, dejando una inquietante quietud tras el devastador bombardeo. El palacio no era más que una ruina humeante, un testimonio del abrumador poder de la Marina británica. La resistencia de Zanzíbar había sido completamente aplastada. El costo de este breve pero brutal conflicto fue asombroso para Zanzíbar. Se estima que 500 zanzibaríes murieron o resultaron heridos, una pérdida devastadora para la pequeña nación insular. En marcado contraste, los británicos sufrieron una sola baja, un marinero herido. La guerra, si es que se le podía llamar así, había terminado definitivamente. El Imperio Británico había dado una lección rápida, decisiva y absolutamente brutal sobre las consecuencias de desafiar su autoridad. El mensaje era claro, la resistencia era inútil. Zanzíbar estaba ahora firmemente bajo control británico, su independencia extinguida. El sultanato era efectivamente un protectorado del Imperio Británico, y la historia había ganado un nuevo, aunque algo dudoso, récord, la guerra más corta jamás librada, apenas 38 minutos de pura destrucción. La victoria fue total, el palacio reducido a cenizas, el puerto lleno de restos. Los británicos pusieron a su propio sultán, Hamud bin Mohammed, que ilegalizó la esclavitud y obedeció sin rechistar. No hubo tratado de paz, no quedaba nada que negociar. Khalid escapó al exilio, pero fue capturado años después y murió lejos de su trono. Su reinado, menos de 2 días. Su guerra, 38 minutos. Los británicos incluso cobraron a Zanzíbar el coste de las municiones usadas para destruir su capital. Así de cínico era el poder colonial. Y así terminó la guerra más corta de la historia. Al examinar la guerra anglo-zanzibariana, surge una pregunta. ¿Podemos llamar a esto una guerra? ¿Fue un choque de naciones, una lucha por la soberanía o algo completamente diferente? Vamos a adentrarnos en los detalles de este peculiar evento y tratar de entender su verdadera naturaleza. Técnicamente sí, en el sentido de que hubo disparos, explosiones y, lamentablemente, bajas. Pero en realidad, fue más bien una demolición, una exhibición calculada de poder con trágicas consecuencias humanas. El término guerra parece casi demasiado grandioso para un asunto tan unilateral. La asimetría era tan brutal, la disparidad en la fuerza militar era tan vasta, tan abrumadoramente a favor de los británicos, que el resultado estaba prácticamente predeterminado. Era como enfrentar a un campeón de peso pesado contra un niño pequeño, que el resultado estaba decidido antes del primer disparo. El poder naval del Imperio Británico, con su armamento avanzado y sus tripulaciones experimentadas, se enfrentó a una fuerza de Zanzíbar que estaba lamentablemente desprevenida y superada. La suerte estaba echada mucho antes de que rugiera el primer cañón.
Un sultán desafía. El sultán Khalid, en su desafío, se erigió como un símbolo de resistencia, por inútil que fuera. Se atrevió a desafiar el poder del Imperio Británico, una decisión que tendría consecuencias rápidas y devastadoras. Los británicos responden con cañones. La respuesta británica fue inmediata y abrumadora. Los cañones navales desataron una andanada de fuego sobre el palacio del sultán, una demostración de poder puro destinada a aplastar cualquier oposición. Y en menos de una hora todo ha acabado. En menos de 60 minutos, el conflicto había terminado. El palacio estaba en ruinas, el sultán fue depuesto y Zanzíbar volvió a estar firmemente bajo control británico. Una victoria rápida y decisiva, o más bien, una demostración rápida y decisiva de dominio. Es el ejemplo perfecto de la mentalidad imperial. Es una clara ilustración de la mentalidad imperial, un mensaje claro enviado a cualquier otro posible contendiente. Responder rápido y con fuerza para que nadie más se atreva a desafiar. El objetivo era responder con rapidez y decisión, aplastar cualquier indicio de rebelión antes de que pudiera extenderse. Fue un acto calculado de intimidación, diseñado para mantener el control a través del miedo y la fuerza abrumadora. Fue una campaña de marketing a base de cañonazos. Fue una campaña de marketing realizada con fuego de cañón, una brutal publicidad de las consecuencias de desafiar al Imperio Británico. No se juega con el Imperio Británico. El mensaje era claro: no se metan con el Imperio Británico. Así, la guerra anglo-zanzibariana se ganó su lugar en la historia. Y así, la guerra anglo-zanzibariana se ganó su lugar en los anales de la historia, una nota al pie en la gran narrativa del imperio y el conflicto. No por su importancia, sino por su brevedad absurda. No por su importancia estratégica o su impacto en la política global, sino por su pura y absurda brevedad. Un recordatorio de que la historia está llena de episodios. Sirve como un recordatorio de que la historia está repleta de episodios, tan extraños como reales. Tan extraños como reales, desafiando nuestras expectativas y poniendo a prueba nuestra comprensión del pasado. A veces, los conflictos más memorables no son los más largos. A veces, los conflictos más memorables no son las luchas prolongadas que transforman naciones, sino los más insólitos, sino los más inusuales, los más extraños, los que nos hacen cuestionar la propia naturaleza de la guerra. Y este, sin duda, se lleva la palma. Y este, sin duda, se lleva el premio. 38 minutos de locura. 38 minutos de locura, un momento fugaz de arrogancia imperial y subyugación colonial, grabado para siempre en los anales de lo extraño y lo inusual. Y así termina la historia de la guerra que duró menos que tu serie favorita. La historia está llena de episodios igual de flipantes, guerras por cerdos, por pájaros o ejércitos que vuelven con más soldados de los que salieron. Estos relatos nos enseñan que la historia es mucho más que fechas y batallas aburridas. Nos hablan de orgullo, estupidez y lo fácil que es que todo se descontrole. Así que no te quedes solo con lo que te contaron en el cole, investiga, sé curioso. Por cada gran batalla hay una guerra absurda esperando ser descubierta. La historia es la mayor fuente de historias increíbles que existe. Nos vemos en la próxima, gente. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para más historias increíbles.